Sea el Shalom, la paz del Eterno, queridos hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente. Nos volvemos a reencontrar para exaltar el nombre del Eterno, para recibir su enseñanza. Nuevamente con ustedes, quien les habla es el pastor Gustavo Ariel Chiménez, del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativa, profética y también de restauración, desde la ciudad de San Lorenzo. Estamos aquí desde la República del Paraguay para el mundo entero, para todos nuestros queridos hermanos aquí en Paraguay, también para nuestros queridos hermanos que suelen conectarse también de la República Argentina, que el Eterno les bendiga, a todos los hermanos queridos también de la República Oriental del Uruguay. Vamos saludando, hoy hemos cambiado de fecha por una cuestión de necesidad. Normalmente solemos salir los días martes y bueno, aquellos que no hayan podido cambiar este horario tendrán la oportunidad entonces de poderlo escuchar, porque todas las grabaciones de enseñanza quedan grabadas. Ustedes están viendo allí en pantalla Cristina María, mi amada esposa, que el Señor le bendiga, siempre respaldando la obra del Señor. Entonces recibimos también los saludos de Cristina María de Chiménez, que el Señor le bendiga, aquí con nosotros, siempre en la obra del Señor. Y entonces, mi hermano, la idea es seguir con la séptima parte de este material que estamos hablando, la segunda venida de Yeshua y el arrebatamiento de su novia, que como decíamos desde el principio, no tanto que queremos abordar el tema tan técnico del momento preciso de la venida del Señor, sino que este es un material que el Señor nos ha permitido elaborar, que más que nada está relacionado con el aspecto espiritual, con nuestra preparación para el día del Señor. Cada vez estamos viendo más las señales del último tiempo y tenemos que prepararnos. Seguimos en este viaje tan interesante de la vida del profeta Elías, las estaciones de la fe, juntamente con su discípulo Eliseo, fueron caminando por las diferentes ciudades que el Señor les venía revelando. Una fue Gilgal, todavía estamos en Betel, falta Jericó, falta cruzar el Jordán, y entonces vamos a continuar con esta hermosa enseñanza. Primeramente, poder orar al Señor para encomendar este tiempo. Padre, te damos gracias, en el precioso nombre de Yeshua. Estamos delante de tu presencia, reunidos, Señor, para recibir tu palabra, recibir el alimento espiritual que a diario necesita nuestra alma, Señor, para seguir perseverando en tu camino, para tener la oportunidad, Señor, de escuchar la final trompeta, Señor, y ser parte de esa novia gloriosa, esa novia que está preparada, como dice Apocalipsis 19, esa novia que se ha vestido de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Señor, nos humillamos en tu presencia, te pedimos perdón por toda falta que hemos cometido. Señor, perdona toda transgresión, aplica tu sangre preciosa del pacto renovado, permítenos entrar, Señor, a tu lugar santo, a tu lugar santísimo, para contemplarte y allí poder escuchar tu dulce voz, como así también tu voz de exhortación, tu voz de sabiduría, que tanto necesitamos en este tiempo final. En el nombre de Yeshua, Padre, bendice a tu pueblo, Señor, bendice a los que estarán sintonizando, a los que estarán escuchando, Señor, más adelante, esta enseñanza que estamos compartiendo, Señor, con tu ayuda, con la guía del Espíritu Santo, y decimos amén y amén al Señor. Bien, queridos hermanos, como decíamos la clase pasada, entre Gilgal y la ciudad de Betel hay una cierta similitud, aunque no es el mismo parecido. En Gilgal, si bien vemos que el profeta Samuel se reunía para juzgar, el término juzgar, o el término Gilgal, más bien tiene una conexión con el Gólgota, y en esa ciudad, obviamente, en el primer paso de la fe, era juzgado nuestro pecado, obviamente, ahí reconocíamos nuestra condición de pecado, y evidentemente todos debemos correr a la única persona
que nos puede salvar y que nos puede redimir, que es Yeshua el Mesías. Una vez que somos justificados, que somos perdonados, y claro, para ser perdonados necesitamos muchas veces ser confrontados, así como el profeta Samuel solía confrontar, no solamente en la ciudad de Gilgal, ya lo hemos leído, él daba una recorrida, había 3 ciudades donde generalmente él paraba para juzgar al pueblo, la palabra mishpat, para evaluar la condición espiritual del pueblo de Israel. Un lugar era Gilgal, el otro era también Betel y el otro era Mishpat. Y entonces en ese lugar el pueblo recibía la confrontación, se arrepentían, y como dice el profeta Isaías, venid y estemos a cuenta con el Señor. De ahí hemos pasado a la ciudad de Betel, que es la que estamos compartiendo en el último tiempo, que significa casa de Dios, casa de Yahweh, la casa de oración, que como dije, es muy similar a Gilgal, pero un poquito diferente, porque consideramos que ya hemos sido perdonados, que ya hemos recibido a Yeshua en nuestro corazón, que la sangre nos ha redimido, que el Señor ha expiado nuestros pecados, pero ahora necesitamos estar en Betel, estar en la casa del Señor, estar escuchando la voz del Señor periódicamente. Necesitamos más de la enseñanza, más de la luz del Señor, para que nosotros, como dice el Evangelio de Juan, podamos ir a la luz y nuestras malas obras sean reprendidas. Entonces, como estamos hablando en el recorrido del profeta Elías, nadie puede tener parte en la segunda venida del Señor o en el arrebatamiento de la novia si no se congrega regularmente, de una manera u otra. No estoy hablando de congregarnos religiosamente, creo que ya lo he aclarado en varias oportunidades, sino de congregarnos en serio, de congregarnos con plena conciencia, de congregarnos en un lugar verdadero, donde haya palabra del Señor, donde haya siervos llenos del Espíritu Santo, que sean usados por el Eterno para poder enseñar correctamente al pueblo, porque ese es el trabajo, y creo que lo vengo diciendo en cada audición, ¿no? El Señor, antes de ascender a la diestra del Padre, lo que le dijo a los discípulos era que ellos tenían que ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y también hacer discípulos, enseñándoles a guardar todas las cosas, que es lo que estamos procurando con la ayuda del Señor, porque lo compartí el sábado con los jóvenes, ustedes pueden escuchar esta enseñanza que creo que va a ser de gran bendición para ustedes, el Cordero que perdona y que quita el pecado. Y entonces ahí hicimos notar una pequeña gran diferencia, agradecidos al Eterno, obviamente, de que Él expía nuestros pecados cuando nos arrepentimos genuinamente, pero les decía a los jóvenes y les digo a ustedes también en esta hermosa noche que el Señor nos permite, qué bendición poder sentarnos tranquilos, ¿no?, a escuchar la palabra del Señor. Necesitamos también aprender a salir del control del pecado. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que cae en adulterio, ¿verdad? Se arrepiente, vuelve a caer en adulterio, se arrepiente, vuelve a caer en adulterio, roba, vuelve a robar, se arrepiente, vuelve a robar. O sea, están profanando el nombre del Señor. Esa no es la intención del Señor. En el contexto general, el Eterno quiere llevarnos por un camino nuevamente de transformación, ¿verdad? Para aquellos que ya han estudiado un poquito más la palabra del Señor, conocen la figura del tabernáculo, una representación de Yeshua y de los niveles espirituales. Entramos al atrio, tenemos que seguir hacia el lugar santo y hacia el lugar santísimo, que representa el trono del Señor, representa también la santa ciudad de Jerusalén, el reino eterno con el Señor por siempre y para siempre. Entonces la palabra dice que nosotros no somos de los que retroceden para destrucción de nuestra alma, sino que somos de los que avanzamos. Tengan en cuenta ese texto que está en el libro de Hebreos, porque decía yo el sábado hablando la enseñanza con los jóvenes, hoy escuchamos mucha justificación humana que, como dice la Escritura, es como trapo de inmundicia, ¿verdad? La gente siempre se está justificando en vez de exaltar de una vez por todas el poder del Señor en nuestras vidas, porque el apóstol Pablo dijo, las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas en Yeshua el Mesías. Ciertamente somos pecadores, obviamente, pero nos arrepentimos, el Señor nos perdona, nos limpia con su sangre preciosa,
más debemos ir a Betel, como fue el profeta Elías antes de ser arrebatado, porque en Betel todavía necesitamos escuchar mayor instrucción. Yo que tengo 37 años en el camino del Señor, no me canso de que el Señor me siga enseñando, me siga limpiando con el agua de su palabra, me siga purificando, como dice el libro de Apocalipsis, el que es santo, santifíquese todavía más. Vamos a comenzar entonces en el libro de Isaías, capítulo 56, versículo 7, estamos hablando de Betel, casa de Dios, casa de oración también. Hoy vamos a ver que Betel es un lugar de oración, es un lugar para tener comunión con el Señor. Saludamos a María Cardoso, a Robert Denis, que el Señor te bendiga desde la República Oriental del Uruguay, un gusto siempre poder compartir con ustedes. Dice Isaías 56, 7, yo lo llevaré a mi santo monte, está diciendo el Eterno en primera persona, hablando a través del profeta Isaías, y los alegraré en mi casa de oración. Vamos despacio con esta escritura tan tremenda, tan profética. ¿Por qué está diciendo el profeta al pueblo de Israel, a la iglesia de Israel, que somos nosotros, que nos va a llevar nuevamente al Monte Santo? Porque recuerde que obviamente el pueblo de Israel en aquella oportunidad, como en otras tantas oportunidades, había desobedecido la ley del Eterno y habían sido llevados cautivos. Las 10 tribus fueron arrasadas por Asiria, luego el reino del sur, que se componía de la tribu de Judá, de Benjamín y de los levitas, fue arrasado en el 586 por Babilonia. Regresaron, pero también después fueron nuevamente destruidos por Roma, etcétera, etcétera. Entonces, mi hermano, es muy interesante proféticamente ver el caminar del profeta Elías Gilgal, que ya lo hemos estudiado. Ahora estamos en Betel, aprendiendo a tener una comunión con el Señor. Esto lo puede comparar de una manera sencilla para que usted lo pueda entender, porque hay un paralelismo entre lo espiritual y lo natural. Una persona viene al mundo, nace un niño, una niña, tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a hablar, comienza a balbucear, no le sale muy bien la palabra papá, ¿verdad? Comienza a aprender las palabras básicas, luego tendrá que aprender las consonantes, las vocales, etcétera, etcétera. Entonces, el Eterno dice en Isaías 57, que nos va a regresar al Monte Santo. ¿Qué es lo que estaba en el Monte Santo? El templo. El templo había sido destruido. El templo es una señal o es una simbología de nuestra conexión con el Eterno. Hoy nosotros deberíamos ser, sin duda, el templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que regresar en humillación, en arrepentimiento a la casa del Señor, como hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo había sido echado muy lejos, él mismo se quiso ir, de hecho, ¿verdad? Y terminó comiendo con los puercos hasta que reflexionó y hasta que decidió regresar a la casa del Padre. Y dice Isaías 56, 7, yo los llevaré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Es una palabra tremenda, en la cual yo tengo que exhortarles como ministro del Señor, con este don que el Señor obviamente me ha concedido de la enseñanza y de la exhortación, porque vemos una tristeza. Yo voy por varios lugares, ya muchos no se congregan, de hecho, ¿verdad? Se volvieron a Egipto o a Babilonia, no sé cómo pretenden de esa manera tener parte en la segunda venida del Señor. Y de muchos que quedan, llegan a la casa del Señor con tristeza, con amargura, porque siguen practicando el pecado. Se les habló una y otra vez, pero son rebeldes, son obstinados, como hemos estudiado en este lugar ya acerca de la persona del rey Saúl. Hermano, en la casa del Señor o en nuestra propia vida, ya que somos templo también del Espíritu del Señor, tenemos que tener comunión con el Padre Eterno por medio de Yeshua, por medio de inclinar nuestro corazón humildemente delante de la presencia del Señor. Y tiene que haber gozo, no tiene que haber quejabanza, no tiene que haber cuestionamiento, crítica. Es lo más hermoso que le puede suceder a un hijo del Altísimo, tener el privilegio de poder comunicarse con el Creador, con el Eterno, con aquel que ha creado todas las cosas.
Y luego dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración, que luego Yeshua utiliza este texto para reprender a los fariseos, ya lo vamos a ver en breve, para todos los pueblos, no solamente para los israelitas, porque siempre en la mente del Eterno estuvo que el pueblo de Israel pudiera ser luz a los gentiles, a los paganos, o sea, llevar el mensaje de las buenas noticias a los pueblos que todavía no tenían noción o no conocían verdaderamente al único y sabio Dios de Israel. Entonces, mi casa será llamada casa de oración, no casa de chusmerío, no casa como estuve mencionando en la clase pasada, donde mientras el predicador predica, allá en el fondo están haciendo los chorizos y la costilla, y nadie presta atención a la palabra del Señor. Debemos regresar, aprovecho esta palabra, debemos regresar al temor al Señor, a la reverencia del Señor, ya sea en un lugar físico que ha sido consagrado para el Señor, como así también en nuestras propias vidas. Dijo Pablo en Tesalonicenses que el Señor quiere una santidad completa en el espíritu, en el alma y en el cuerpo de cada creyente, y por eso tenemos que ir a Betel, porque si bien nuestros pecados han sido perdonados, necesitamos tener más claridad. Por ejemplo, vaya la redundancia, pongo algunos ejemplos que me han sucedido ministrando a través del tiempo. Conozco gente de hace muchos años, no te estoy hablando de alguien nuevito, de gente con muchos años en un determinado lugar o en otra denominación o en otras congregaciones, y de repente cuando uno les habla sobre, por ejemplo, el juego de azar no es del Señor, eso está en Isaías, pueden buscar, ¿no? Y se quedan asombrados, como diciendo, ¿cómo? No puedo ir al casino, no puedo jugar a ver si gano, si el Señor me bendice. Bueno, detrás de eso hay potestades malignas, pocos lo saben porque por ahí ni los pastores lo saben, o por ahí lo saben, pero no lo quieren enseñar, predican siempre un evangelio liviano, ¿verdad? Entonces, hermano, necesitamos ir a Betel para entender lo que es la santidad en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Obviamente, creo que cae de maduro, pero igual por cualquier cosa lo digo, no debería mirar pornografía, pero no va a faltar alguno que te diga, a mí me han dicho, pero un poco de pornografía no hace mal. Es más, un pastor me dio el consejo de mirar algo de pornografía, me decía alguien, estamos muy mal, verdaderamente estamos muy mal. ¿Se da cuenta por qué tenemos que ir a la casa del Señor? No sea que te salga alguien como me salió hace no mucho tiempo que te diga que podés tener 3 o 4 esposas. Entonces, mi hermano, necesitamos ir a Betel, tener comunión con el Eterno, necesitamos la verdadera interpretación de la palabra del Señor, saber que hay que diezmar, saber que hay que ofrendar, saber que esto continúa, por supuesto. La ley del Señor no ha pasado, solamente la ley sacrificial por el momento, ¿verdad? Obviamente, porque en el milenio se van a volver a realizar sacrificios, pero ya con Yeshua, obviamente serán ilustrativos. Todo ser necesita, evidentemente, recibir a Yeshua en su corazón como único y suficiente Salvador. Vayamos de ahí al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 16. Veamos cuando Yeshua vino en su primera venida y tuvo una confrontación muy fuerte con los religiosos en el templo de Jerusalén, que posteriormente iba a ser destruido. El Señor mismo lo iba a permitir porque estaban profanando ese lugar. Obviamente sabemos por la Torá que en las 3 fiestas solemnes más importantes los judíos tenían que subir al templo, tenían que realizar un sacrificio, generalmente llevaban dinero porque venían de otros lugares. Había judíos que estaban viviendo en Grecia, en Roma, en el Asia Menor, y tenían que comprar los animales. El problema no era la compra de los animales, sino que el problema es que había una estafa. Estaban sobrevaluando los animales, estaban también, lo que hoy conocemos, hoy se mueve mucho eso en nuestra sociedad, el cambio, ¿no? El cambio del dólar al guaraní, al peso, al real, y todo, detrás de eso hay toda una telaraña. Entonces ponían cambios exorbitantes, ¿verdad?,
que traían perjuicio al pueblo y traían ganancia a ellos. Juan 2:16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, ¿verdad? La palabra quitad es muy fuerte. Por eso le digo, vea la enseñanza del sábado, la palabra quitada hay como 3 o 4 términos hebreos muy fuertes. Cortar, sacar, con fuerza el pecado, y el Señor lo está haciendo, ¿verdad? Porque están pecando nada más y nada menos que en la casa que el Eterno había mandado a construir por medio de David y de Salomón. Quitad de aquí esto, ¿verdad? O sea, el Señor, el Mesías, lo ve como algo verdaderamente aborrecible, abominable. No hagan de la casa de mi Padre casa de mercado. El Señor bendiga a Oscar Simón Bereles, Sonia Patiño, qué bueno tenerla a usted y a toda su familia, el Señor les bendiga. Entonces, hay cosas, hermano, como yo decía, cuando empezamos a hablar de Gilgal y de la vida de Josué, cuando él circuncidó en Gilgal, que el Señor le dice que se haga cuchillos para circuncidar al pueblo que no se había circuncidado todavía, y ese cuchillo representa la palabra del Señor. Los verdaderos siervos del Señor, como vengo diciendo, no tenemos alternativa. Como dice Pablo en Gálatas, nosotros no podemos agradar a los hombres o a las comunidades religiosas. Cuando el Señor dice que hay que quitar algo, hay que quitarlo, punto y aparte, ¿verdad? Y si usted no lo quiere quitar, va a tener que hacerse cargo de las consecuencias. Si usted quiere seguir adelante, por ejemplo, como estaba hablando, con el juego del azar, con las adicciones, lotonería, materialismo, avaricia, murmuración, incredulidad, amor al mundo, bueno, nosotros cumplimos nuestra tarea de amonestar, de avisar, como nos manda el Señor. Juan 2:16, quitad de aquí esto. Aleluya. Qué lindo, mi hermano. Ahí vemos a Yeshua, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, pero viviendo a la tierra. Emmanuel, Dios con nosotros, para mostrarnos en vivo y en directo cómo nosotros nos tenemos que manejar en la tierra. No tenemos que agradar a la gente. De hecho, Yeshua no agradó a la gente en ese momento. Mucho menos a los religiosos, por supuesto. No hagan de la casa de mi Padre casa de mercado, como hoy vemos. A mí me da, verdaderamente voy a usar las palabras que tengo que usar, me da asco, ¿verdad? Como ustedes saben, obviamente soy también de descendencia judía, judío mesiánico ahora, pero muchos judíos o no judíos, sobre todo gentiles, han utilizado la simbología judía para su negocio. He visto agarrar la bandera de Israel para levantar dinero, usar el talib para levantar dinero, manipulando a la gente. Mi hermano, hay un tiempo donde obviamente se levanta la ofrenda, tiene que haber un alfolí, no hay que manipular a la gente. El que vaya entendiendo va a ir dando, y el que no entienda seguiremos orando para que entienda. ¿Cuánta manipulación en la casa del Señor? ¿Cuántos siervos que no saben también esperar en el Señor, sino que se avalanchan como lobos sobre las ovejas? Mateo 21:13, estamos viendo que lamentablemente en este Betel que hemos leído primeramente en Isaías 56:7, que tiene que haber alegría, que tenemos que ir a la casa del Señor con alegría para escuchar la palabra, para cantar, para alabarle, para orar. Betel se había corrompido en muchos aspectos de la historia del pueblo de Israel. Mateo 21:13, y les digo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Estoy viendo todos los perfiles de los evangelios, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. La han hecho cueva de ladrones. Fuerte esto. Es fuerte, ¿verdad? Como dice Malaquías, ¿verdad? Que también en ese nivel estaban los sacerdotes, también el pueblo, pero por sobre todo los sacerdotes corrompidos de aquel tiempo, que se guardaban el buen animal, que lo tenían que sacrificar para Yahweh, y ponían el animal cojo, el animal enfermo. Eso estaba prohibido, obviamente, por la Torá, por la ley de Dios, por las instrucciones del Señor. Entonces, Mateo 21:13 nos trae mayor luz todavía al respecto. Mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. No robarás. Malaquías dice, la nación entera me ha robado. Dice la palabra, los 10 mandamientos, no robarás, no le robarás al Señor, no le robarás a nadie, no le robarás a un anciano, no le robarás a un comerciante, no le robarás a nadie que va por la calle, a nadie.
No le vamos a robar a los hermanos, no le vamos a robar a los siervos del Señor, es para todos, la ley. Entonces, mi hermano, Yeshua, que lo podía ver todo, porque él es Dios, obviamente, tiene ese discernimiento, sabía perfectamente que el pueblo de Israel estaba profanando. Estamos en los últimos tiempos, tiempo de apostasía, tiempo de gran profanación. Solamente un remanente será salvo, porque solamente un remanente se va a apartar como Elías y Eliseo para hacer verdaderamente la voluntad del Señor. De ahí volvamos a Juan 2:17, disculpe, pero un ratito más, en el Evangelio de Juan 2:17, estamos viendo este subpunto. Betel es un lugar de oración y de comunión con Dios que tiene que ser respetado. Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 17, por no decir, porque es un tema que me apasiona y que lo he hablado en muchas oportunidades, sobre todo cuando toco el tema del tabernáculo. Es muy triste ver las congregaciones, hermanos. Podemos ser humildes, pero ser humilde no significa ser sucio. Las congregaciones, todo lo que hagamos para el Señor tiene que hacerse con excelencia. El baño tiene que estar limpio, tiene que haber toalla, tiene que haber papel, tiene que haber jabón, las sillas tienen que estar limpias, no pegar chicle debajo de las sillas, respeto, reverencia, porque se supone que estamos adorando a Yahweh en espíritu y en verdad. En espíritu significa en un carácter espiritual, conforme a la verdad de la palabra del Señor. Juan 2:17, entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito, el celo de tu casa me devora. Y es por eso que lo vemos a Yeshua con los látigos. Usted puede ver toda la historia más completa, dando vuelta a la mesa de los campistas. Uno puede decir, bueno, pero el Mesías es el Mesías haciendo esto. Claro que sí. Es lo mismo que usted me diga, el Señor Yeshua es el Señor Yeshua cuando Él venga en la segunda venida y aparte de salvar a sus ovejas, derrame su ira terrible sobre un mundo que le dio la espalda. Sí, es Yeshua. Yeshua será el Señor y Salvador de aquellos que le esperan con un corazón humillado, y será también el juez muy severo de aquellos que se burlaron de Él, así como ya hemos visto en la época de Noé, que vino el diluvio. Esta vez viene un diluvio de fuego y de muchas cosas más. Bien, entonces, Juan 2:17 dice, el celo de tu casa me devora. Se ha perdido el celo, el celo bien entendido, ¿no? Claro, cuando alguien tiene celo, ya nos critican, ¿verdad? Ya nos dicen, no, sos demasiado fanático. Por supuesto que sí. Estamos del lado del Señor. Acuérdense, siempre les explico la historia cuando Moisés baja de la montaña y ve que levantaron el becerro y había orgías y había juegos sexuales, porque en realidad no es que estaban jugando a la ruleta rusa, estaban con los juegos sexuales, mejor explicada la palabra del Señor, ¿no? Como tiene que ser. Y se levanta la ira de Yahweh y el Señor le dice a Moisés, los que están del lado del Señor, que agarren un puñal y comiencen a matar. Sobre todo mataron a 3.000 que eran los líderes principales. El resto del pueblo se corrió enseguida, se arrepintieron. Y cuando hay arrepentimiento, el Señor hace expiación por los pecados. Pero 3.000 tuvieron que pagar el precio, porque aparte estaban obstinados, porque aparte se estaban levantando contra el Señor y contra Moisés, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? El Señor le dice a Moisés, desciende pronto, porque el pueblo que sacaste de Egipto rápidamente se ha corrompido. Vamos ahora al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 8. Como estamos diciendo, en Betel tenemos que levantar un altar. El altar es un lugar donde nosotros hacemos un pacto con el Eterno. Él va a cumplir, de hecho siempre ha cumplido las condiciones de ese pacto. Los que hemos sido negligentes y desobedientes e infieles hemos sido nosotros, y por eso Yeshua, en su grande amor y en su grande misericordia, ha renovado el pacto cuando Él murió en el madero. Génesis capítulo 12, versículo 8. Y hoy la gente le llama adoración a cualquier cosa, ¿verdad? Tengamos cuidado, hay muchas músicas que realmente no glorifican al Señor, y también las personas que pretenden supuestamente cantar al Señor muchas veces también están con un espíritu de inmoralidad, con un espíritu de seducción. Debemos tener
mucha cautela, mucho cuidado, no estás sirviendo, con todo respeto, digo a cualquiera que está aquí abajo en la tierra, estamos sirviendo al Creador, estamos sirviendo a Yahweh, estamos sirviendo al Eterno, al que existe por siempre y para siempre. Génesis 12:8, luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Yahweh e invocó el nombre de Yahweh. No lo vamos a ver ahora porque lo hemos leído muchas veces, ustedes lo pueden buscar en la concordancia. Pablo en Timoteo dice que aquel que va a invocar el nombre del Señor se aparte de iniquidad. Todo aquel que va a invocar el nombre del Eterno, que se aparte de iniquidad para que pueda ser un vaso de honra. Acá vemos entonces que Abraham está levantando un altar, está invocando el nombre del Eterno, y mientras Abraham caminó en unidad con el Eterno, siempre tuvo el favor, tuvo algunos errores, se arrepintió, se humilló, pero Abraham, el padre de la fe, ojo, eso hay que siempre aclararlo, no tuvo la fe de la noche a la mañana, fue llevado también por un proceso porque cometió varios errores. Acuérdese que no dijo la verdad, que su esposa era su esposa, sino que era su hermana, descendió sin el permiso del Señor. Bueno, Abraham fue también como Elías, en un proceso de crecimiento espiritual, pero finalmente llegó a ser un hombre consagrado y un hombre verdaderamente que contenía la fe santísima, la fe genuina, la confianza en el Señor. Vayamos de ahí al libro de Joel, profeta menor, Joel capítulo 2, verso 12. Todo el capítulo de Joel es maravilloso, pero fíjese que antes de leer aquella escritura que muchos leen, no un texto fuera de contexto, es un gran pretexto, en donde se dice que el Señor derramará su espíritu, siempre me gusta aclarar esto, antes de llegar a esa escritura, y yo lamento que hoy no podamos ver todo el capítulo, pero sí se los puedo comentar. Antes de eso, el Eterno llama al pueblo de Israel a reconciliarse con él. La situación en el libro de Joel es una situación muy similar a otras situaciones donde Israel estaba transgrediendo los mandamientos del Señor. Y esto es muy importante lo que vamos a leer ahora, Joel 2:17, porque si queremos el derramamiento del Espíritu, ser lleno del Espíritu para adorar al Señor y para servirle, primeramente tiene que acontecer esto que vamos a leer ahora, en Betel, en el altar. Joel 2:17, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Yahweh. Ese llorar representa, mis queridos hermanos, el arrepentimiento. Tenemos que ir limpiándonos. Como dije, en Gilgal ya hemos sido confrontados, nos hemos humillado, pero en Betel nosotros no tenemos que seguir limpiando. Hay todo un proceso de santificación, hay muchas cosas que todavía el Señor nos tiene que enseñar, que ni nosotros sabemos que las tenemos y tenemos que renunciar. Y todo este trabajo se podría hacer mucho más rápido, como yo siempre digo en las congregaciones, en la medida que los pastores y los hermanos dispongan más tiempo para el Señor. Este es un tema que yo lo abordo muy a menudo. Hoy parece que la gente no tiene más tiempo y de verdad quiero ser compasivo. Entiendo que el mundo cambió, sobre todo las ciudades, la urbe, el tráfico, hay muchas complicaciones, pero no por eso vamos a vivir justificándonos delante de la presencia del Señor. Hoy la gente, por lo menos en muchos lugares, habrá alguna excepción y qué bueno que haya alguna excepción, hoy la gente se congrega, si vemos las estadísticas, se congrega mucho menos. O sea, por un lado hay gente que ya abandonó el camino y por otro lado hay gente que hace rato no se está congregando, ni siquiera, como a veces te lo dicen, bueno, pero yo me congrego en casa, pero creo que algunos ni en casa están buscando al Señor, porque si por lo menos buscar al Señor sinceramente en su casa, listo, le doy un like, pero tampoco eso es suficiente, porque el Señor nos llama a estar unidos con el pueblo. En el libro de los Hechos se nos dice que iban todos los días por diferentes casas, para aquellos que atacan las reuniones de hogar tanto, pero iban por las casas todos los días con alegría de corazón, como hemos leído,
orando, compartiendo la doctrina, siempre escuchando una enseñanza. Y entonces, claro, el pueblo del Señor, como se le dice la iglesia Israel primitiva, era poderosa porque todo el tiempo estaban recibiendo esa energía espiritual, escuchando palabra y escuchando palabra y escuchando palabra. Y no estoy diciendo con esto que eran unos vagos, no, trabajaban y reservaban todas las noches para estar con el Señor. ¿Y por qué nosotros no lo hacemos? Porque no queremos. Y es así, hermano, no queremos. Porque, como siempre digo, para otras cosas, todo lo que tenga que ver con comer, comilonas, asado, diversión, entretenimiento, vamos, digamos la verdad de una vez por todas, querido hermano. Para eso, heme aquí, a las órdenes. Hermano, estamos en el último tiempo. El enemigo, como dice Apocalipsis, ha descendido con furia y con poder porque sabe que le queda poco tiempo. Los que estamos fortalecidos no tenemos miedo, pero aquellos que están debilitados, porque si usted no escucha la palabra del Señor, si usted no aparece por el altar del Señor, no aparece en la casa del Señor, escucha una palabrita así cada tanto, es muy difícil que usted pueda estar fortalecido para enfrentar la lucha espiritual de este último tiempo. Joel 2:17, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan, ten piedad, oh Yahweh, de tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se burlen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? E insisto, el capítulo es maravilloso, y más adelante viene aquel texto que es el que más se suele nombrar, que el Señor derramará su Espíritu, y por supuesto lo creemos, pero no hay derramamiento del Espíritu sin un corazón humillado, sin un corazón que arregle las cuentas con el Señor. Como dice Isaías, venid, estemos a cuenta. Debemos respetar el orden. Debemos respetar el orden. Porque acá está hablando de la entrada y el altar, y el lugar santo se supone que está un poco más adelante. El Espíritu está en el altar, pero el Espíritu está en el altar para guiarte al arrepentimiento. La llenura del Espíritu Santo va a venir en el segundo nivel y en el tercer nivel. En el lugar santo y en el lugar santísimo vas a encontrar mucho más la plenitud del Señor. Te vas a encontrar con el candelero de 7 brazos, la letra Zayin, que significa plenitud. El número 7, la letra Zayin también, si usted ve el dibujo, es una espada. Obviamente el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra a través de su Espíritu, te da poder para poder combatir contra las huestes de la oscuridad. Y yo venía compartiendo el sábado, en el libro de Colosenses, después lo puede escuchar la prédica del sábado, la importancia de humillarnos para que sean anulados los decretos que nos eran contrarios, que estuvimos explicando el sábado a los jóvenes. Esos decretos no son la ley del Señor, no se alegre tanto aquellos que están en contra de la ley del Señor. Han usado mal ese texto para decir una barrabasada. Porque el Señor jamás estará en contra de su propia ley. Isaías dice que el Señor, he puesto el texto también en el perfil en estos días, ha magnificado su ley, ha exaltado su ley, la ha engrandecido. Lo que está diciendo ahí es como si usted choca a alguien, viene la policía, ¿y qué se hace? Se levanta un acta, fulanito de tal, Pedrito, pasó la luz roja, estaba alcoholizado, todo eso queda en el acta y todo eso es contrario en el momento del juicio y usted tendrá que pagar una multa, puede terminar en la cárcel. Cuando Colosenses habla de anular las actas, habla de todas nuestras desobediencias, de todas nuestras transgresiones que hicimos a la ley del Señor y que fueron anotadas en otro libro, en otra acta, fue anotada toda nuestra desobediencia, mas cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, todo eso es anulado. La sangre del Cordero hace expiación por nuestros pecados. ¿Y qué más dice Colosenses allí? Por eso lo importante de lo que dice Joel acá, de pasar por la puerta y el altar, porque cuando nosotros nos arrepentimos, aparte de que el Señor nos limpia del pecado, y el pecado es muerte, ¿no? La paga del pecado es la muerte, o sea que está quitando la muerte también, la segunda muerte, la condenación. También dice Colosenses que despoja a los principados. Entonces, hermano, esto quiero volver a reiterarlo porque es fundamental, lo he visto
¿Quién no lo ha vivido también en algún momento por inexperiencia, por inmadurez o por no tener al Señor? Cada pecado trae evidentemente una influencia de las tinieblas, una influencia menor, mediana o mayor, un demonio, siete demonios, no lo sé. Por eso, hermano, si queremos cortar la influencia del enemigo, tenemos que empezar, como dice Joel, yendo a Betel, yendo al altar del Señor, reconciliándonos verdaderamente con el Señor, despojándonos de todo peso del pecado con la ayuda del Señor, pero no solamente que te está despojando de ese peso del pecado, sino que también te está liberando el Señor, está despojando a esos bichos, a esos espíritus que atormentan tu mente y tu corazón, porque el enemigo siempre aprovecha cualquier grado de legalidad que nosotros le estemos dando por medio de nuestra desobediencia. ¿O no dice la palabra en el libro de Efesios, por ejemplo, que no nos enojemos, que arreglemos nuestras cuentas antes que se ponga el sol, porque dice la palabra, no dais lugar justamente al diablo? Entonces, entre la entrada y el altar lloren verdaderamente, genuinamente los ministros del Señor y todos nosotros. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 29. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos 23 y 24. Reitero, Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos 23 y 24. Vamos a ver ahora. El altar es un lugar donde nos reconciliamos con el Señor. Acá está hablando, si mal no recuerdo, del rey Ezequías. Dice, después hicieron acercar delante del rey de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos, y los sacerdotes los mataron, e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Ezequías fue uno de los grandes reyes, de los pocos que hubo. La mayoría de los reyes de Israel y los reyes de Judá no fueron tan buenos, hay que decir las cosas también como son. Ezequías había tenido un mal padre, su padre había sido un rey también muy perverso sobre el reinado de Judá, pero este rey, que significa Dios es mi fortaleza, él tuvo la fuerza de dar vuelta a la situación. Fue uno de los grandes periodos espirituales. El reinado de Ezequías trajo mucha bendición, ¿verdad? Porque se sacó toda la contaminación del templo, su padre había puesto a Baal, a Astarot, una profanación terrible. Cuando uno lee la historia de Israel dice, ¿cómo es posible, no? Que o Salomón u otros reyes hayan permitido semejante abominación, pero así es el ser humano. Así es el ser humano. Es lo mismo que hoy dijéramos, ¿y cómo ese hermano se desvió y permite, y para él es nada el adulterio, la fornicación, robar, contaminarse con las cosas del mundo? La misma situación a otro nivel la tenemos hoy en día, tristemente. Hoy se puede ver ese evangelio extraño, ese evangelio prostituido. Entonces vemos en 2 de Crónicas, capítulo 29, vayamos también al versículo 27, no podemos leer todo el capítulo, pero en poco tiempo, si usted lee todo el capítulo, en poco tiempo, en base a una decisión que tomó el rey Ezequías, rápidamente el templo se puso en orden, el templo se limpió, el templo se descontaminó, y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, porque de eso estamos hablando, la venida del Señor está cerca. O cualquiera de nosotros pudiéramos partir en cualquier momento, salvo que usted tenga una revelación del Señor, pero nadie sabe tampoco el momento de su partida. Siempre tenemos que estar entonces con nuestras cuentas arregladas. Segunda de Crónicas 29-27, mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Yahweh, al son de las trompetas y de los instrumentos musicales de David, rey de Israel, y toda la multitud adoraba. O sea, toda la multitud volvió a adorar al verdadero Dios, a Yahweh, el Elohim de Israel. ¿Por qué? Porque la influencia del padre de Ezequías, que había sido desobediente, había contaminado
a gran parte o casi todo el pueblo de Israel. Acá surge un tema que hoy no lo podemos abordar totalmente. El cuidado que tenemos que tener con la transmisión, con la comunicación espiritual. Por eso es importante que los siervos del Señor estén consagrados, que estemos conscientes de lo que estamos compartiendo, de cómo está también nuestra condición espiritual. Siempre digo, si no estamos con las cuentas arregladas, si no estamos bien, es mejor ir al banco de suplentes, es mejor descansar un poquito, es mejor recuperarse. Nadie está diciendo que no vas a volver a servir al Señor, pero digo, como siempre pongo el vaso de agua, si el vaso de agua está contaminado, usted va a tomar agua contaminada, y el agua contaminada le va a caer bastante pesado en su estómago, a tal punto que usted puede tener alguna enfermedad, puede lastimosamente ser muy dañado con el agua contaminada. Lo mismo pasa a nivel espiritual. Vamos de ahí al Salmo 26, versículo 6. En el Salmo 26, versículo 6, estamos hablando del segundo nivel de la fe, estamos hablando del paso de Elías por Betel, y estamos complementando con otros versículos para entender mejor lo que es el altar. Obviamente no podemos ofrecer cualquier cosa en el altar. La Torá, la ley del Señor, decía que tenía que ser un animal limpio. Y Romanos capítulo 12, que ya lo hemos leído muchas veces, dice que nosotros también tenemos que darle al Señor un sacrificio vivo, santo y agradable. Obviamente ya hemos pasado por Gilgal, ya nos hemos humillado, ya hemos pedido perdón por nuestros pecados. Ahora en Betel corresponde que nosotros comencemos a darle al Señor también lo mejor de nuestras vidas, así como se sacrificaba un animal limpio. Ahora que estamos limpios, podemos adorar al Señor, como dice la Escritura, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Yo quiero aclarar esto para que nadie se confunda. Una cosa es la persona nueva que entra por primera vez y el Señor es muy paciente, ¿se entiende? Y otra cosa que usted tiene 20 años, 30 años, peina canas en el Evangelio, y todavía pretenda ser escuchado por el Señor cuando sigue levantando manos inmundas. No, el sacerdote tenía que lavarse las manos y los pies en el altar de bronce antes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Fíjese que no es así nomás, ¿verdad? Primero lloren los sacerdotes entre la puerta y el altar, había que hacer un sacrificio expiatorio, había que lavarse las manos y los pies, había que entrar con el lebrillo, había que entrar con la sangre y rociar en los cuatro extremos del altar del incienso, había que rociar también la cortina que ya te introducía al lugar santísimo, había que rociar con la sangre también el arca del pacto, la tapa. No era así nomás, así como... Se ha perdido esto, hermano, se ha perdido el temor, la reverencia. Entonces, una cosa es la persona nueva, el Señor no lo va a quemar, quédese tranquilo. Pero ¿qué hay con aquel que tiene 20, 30, 40, 50 años y sigue burlándose del Señor? Fíjese que el rey Usías salió leproso por ir en contra de los sacerdotes. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? Murieron, salió fuego de delante de Yahweh. ¿Qué pasó con los hijos de Elí? También murieron. No es así nomás. Como siempre decimos, no me venga ahora con que estamos en la gracia, entonces puedo entrar con lloro, puedo entrar desnudo. No. Santidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, para poder ver el rostro del Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Salmo 26, versículos 6 y 7. Los fieles viven en el altar, les agrada estar en el altar, y no solamente en el altar, sino que desde ahí quieren entrar al lugar santísimo para tener esa comunión íntima con el Señor. Dice acá la palabra, Salmo 26:6, lavaré en inocencia mis manos. ¿Hay que lavarlas o no hay que lavarlas? ¿Qué representa el agua de la fuente de bronce? Representa el primer nivel de la palabra del Señor. Usted no puede hacer las multiplicaciones de séptimo grado o de la universidad si primeramente no pasó por el primero, segundo y tercer grado de la primaria, ¿no le parece? Son las ecuaciones básicas que usted va a necesitar más adelante para hacer las ecuaciones más difíciles.
Entonces, hermano, no lo invento yo, lo dice la palabra, la inspiración divina, lavaré en inocencia. ¿Por qué? Porque venimos con manos sucias. Las manos están hablando de nuestra actividad, de nuestros movimientos, al igual que los pies. Qué bueno que estas manos puedan servir ahora para honrar al Señor, para alabar al Señor, para tocar la Biblia, no para tocar la mujer ajena o el hombre ajeno, no para con el mouse de la computadora hacer clic para entrar en algún aspecto de alguna página de inmoralidad. Que el Señor nos ayude, amén. Dice acá, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Yahweh, haciendo resonar mi voz de acción de gracias y proclamando todas tus maravillas. Para eso vino Yeshua, hermano, porque nosotros no nos podíamos acercar al Señor, porque el pecado, como dice Isaías, hizo separación entre el Señor y nosotros, porque Él no se va a bajar de su condición. Él fue santo, es santo y seguirá siendo santo. Y para casarnos con el Señor, como estamos hablando, para tener parte en ese arrebatamiento, para hacer esa iglesia Israel gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga, necesito hacer todo este proceso de limpieza, de humillación, de recibir la sangre, de recibir el agua, de recibir el poder del Espíritu Santo, de recibir el alimento sólido. Y todo eso es Betel, hermano. Betel es casa de Dios, casa de oración, casa de instrucción. Hay tanta ignorancia, Mi pueblo fue destruido, pero ahí dice, porque rechazó el conocimiento. No es abrir la Biblia donde caiga el dedo gordo, ahí predico sin noción, sin haber leído un poco, no sé, otros libros, diccionarios, cosas que me vayan apoyando, cosas buenas, por supuesto, ¿verdad? Hemos estado predicando muchas veces cualquier cosa, hermano, diciendo cualquier cosa, ¿verdad? Hoy se le da mucho lugar, mucha preponderancia a las emociones, ahí se dice, ahí está el Espíritu, y yo te digo, en serio está el Espíritu, porque la palabra dice otra cosa. Y la palabra fue escrita por el Espíritu del Señor, pero hoy decimos, no, ahí está el Espíritu, a cualquier cosa. ¿Qué Espíritu? ¿El Espíritu de quién está? ¿El Espíritu Santo o un espíritu inmundo? Porque dice la palabra, mi hermano, que en el último tiempo habrá una gran apostasía y que muchos escucharán doctrinas de demonios, dice la palabra. ¿O acaso ese no es el inconveniente que el Señor nos muestra a las 7 congregaciones del Asia Menor, verdad? Solamente 2 estaban bien. En otras congregaciones estaba Jezabel, estaban los Nicolaitas, hay un espíritu de prostitución, de materialismo. Por algo viene la exhortación a las 7 congregaciones, Salmo 43, versículo 4. Salmo 43. Entraré al altar de Dios, de Yahweh. Qué lindo esto, hermano, el Dios de mi alegría. El Dios de mi alegría. Yo no digo esto para defenderme, hermano, porque el que me defiende en todo caso es el Señor, y si no me tiene que defender tampoco me va a defender. Pero me tengo que poner yo como ejemplo porque habitualmente soy yo el que tengo muchos inconvenientes con la gente. La gente me dice, ¿usted por qué se ríe? ¿Por qué está tan... ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué Dios vos tenés? El Dios de la tristeza, el Dios de la amargura. Yo puedo predicar verdad, yo puedo exhortar y puedo tener momentos donde me gozo en la presencia del Señor. ¿O acaso no dice la Escritura que el fruto del Espíritu es el gozo, la alegría? En el altar, que es el primer nivel, mi hermano, entraré al altar de Yahweh, al Dios de mi alegría y de mi gozo, el gozo de la salvación tenemos. Pero el gozo hay que manifestarlo también, ¿no? Muchos tienen el gozo muy metido ahí adentro. Es una virtud, es una bendición, es una gracia del Señor, poder amar, poder tener gozo, poder tener paz, poder tener fe, poder tener mansedumbre, templanza, los frutos del Espíritu. Lo primero que el Señor, mirá qué maravilloso, en algún momento podemos hablar, el Señor me dio hace un tiempo una prédica sobre la alegría, que de hecho hay una fiesta judía, Simchat Torah, que es la fiesta de la alegría de la Torah. Más de uno va a poner el grito en el cielo por eso.
Tendríamos que tener gozo, hermano, de escuchar la palabra permanentemente y no mirar el reloj y no decir, ufa, ya pasó la hora y cuarto, ¿cuándo va a terminar el pastor? Hermano, prepárese para ir a la casa del Señor. Prepare su corazón, el día puede ser difícil, yo entiendo, pero prepare su corazón. El Señor merece lo mejor de nosotros porque Él nos ha dado lo mejor y nos sigue dando lo mejor. Y te alabaré con arpa, oh Yahweh, Dios mío, decía el salmista. Entonces, mi hermano, qué maravilloso, ¿verdad? En el altar, por un lado, lloramos y de repente Él cambia. Después que nos arrepentimos, cambia, como dice la palabra, el lloro por la alegría. Ha cambiado nuestro lamento en danza. Cuántas situaciones, ¿verdad?, se dan en cuestión de segundos, de minutos, cuando nosotros nos disponemos verdaderamente a hacer la voluntad del Señor. El altar es el primer paso, la puerta y el altar. Vuelvo a repetir, usted no puede entrar a la universidad si no terminó la primaria, ¿no le parece? No puede recibirse en la universidad si no terminó segundo o tercer grado, no, va a seguir reprobando. Hay que avanzar, hermano. O sea, la vida de Elías, que todavía nos falta terminar Betel, Jericó y el Jordán, tenemos para rato todavía, es una vida de avance. Mientras él iba haciendo lo que el Señor le pedía en cada estación de la fe, él iba avanzando. Mucha gente, y permítame ministrar esto porque creo que es importante, parece que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. Yo he visto gente en estos 37 años, con muchas personas hemos empezado juntas y algunos se han quedado en el camino y yo ruego al Señor no quedarme en el camino y poder alcanzar la meta, obviamente. Y para esto se requiere mucho coraje, mucho valor, porque vos ves que el otro se queda y el otro te empieza a decir, Gustavo, ¿qué tal si nos dedicamos a otra cosa, verdad? ¿Qué tal si paramos un poco la mano? No, yo tengo que seguir. Tenemos que seguir. Todos nosotros tenemos que seguir avanzando bajo la guía y la unción del Espíritu del Señor. Los tiempos los establece el Señor, Él es el dueño del tiempo, no es usted el dueño del tiempo. Usted no puede decir, bueno, yo ahora quiero descansar cuando el Señor no quiere descansar. Eso el pueblo de Israel tenía que respetar la Shekinah, ¿verdad? La gloria, la Kabod, la nube se traduce. Cuando se movía se tenían que mover, el que no se movía se quedaba perdido en el desierto. Y así estuvieron 40 años, lastimosamente, por su rebelión. Pero cuando murió Moisés y llegó el momento que el Señor le dijo a Josué, ahora avanza, ahora prepárate, como ya hemos leído, para cruzar el Jordán, el que no estaba preparado no iba a entrar a la tierra prometida. Y haciendo el paralelismo, es exactamente igual para nosotros. Hermano, hermana, también comience a cumplir el propósito del Señor. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga la gente de la carne, la familia, que a veces no entiende nada todavía. Vamos a seguir orando por ellos, obviamente. Pero el llamado es personal. Usted tiene que seguir avanzando, ¿verdad? Tiene que seguir avanzando. Decíamos al principio, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan para salvación de nuestra alma. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 22 y 23, todavía tenemos un tiempo más. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22, seguimos con esto. En Betel muchos adoran tristemente lo que no deben. Esto lo podemos ver en todas las ciudades. Lo mismo había pasado en Gilgal. Mientras que el profeta Samuel hacía la voluntad del Eterno en Gilgal, Saúl hizo todo lo contrario. Lo mismo pasó en Betel. Ahora vamos a ver en qué momento. Juan capítulo 4, versículos 22 y 23. Yeshua acá se encuentra con la samaritana. Los samaritanos no adoraban como había que adorar verdaderamente al Eterno. Los samaritanos son una mezcla entre judíos y otras naciones, ¿verdad? Con una ley diferente. Todo esto surge de, lastimosamente, la desobediencia de Jeroboam, el sirviente de Salomón, por lo cual también vino el juicio, donde las 10 tribus de Israel fueron esparcidas por medio del imperio de Asiria. Juan 4:22, ustedes adoran lo que no saben. ¡Wow! ¿Qué palabra le da Yeshua a esta mujer?
pero una palabra que necesitaba escuchar ella, que después fue a testificar a todo el pueblo. Obviamente que el Señor ama a los samaritanos. ¿Se acuerda que los discípulos le dijeron al maestro, Señor, pedimos que venga fuego del cielo? No, ustedes no saben de qué espíritu son, ¿verdad? Todavía en la primera venida de Yeshua, y se mantiene hasta el día de hoy, el Señor está buscando la salvación de las almas. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero acá quiero aclarar, no de los judíos tradicionalistas o conservadores, de los judíos que hasta ese momento el remanente, siempre nos tenemos que referir al remanente, guardaban la Torá, guardaban la palabra del Señor con celo, y por supuesto a ese grupo selecto se iba a añadir los apóstoles, judíos mesiánicos, creyentes en Yeshua, que aparte de seguir cumpliendo las ordenanzas que el Señor había dado en la Torá, también iban a incorporar todas las revelaciones que traía Yeshua en el pacto renovado. Pero llega la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, el Señor da a entender que no todos son verdaderos adoradores. Llega la hora, y esa hora es cuando tú recibas a Yeshua en tu corazón y el Espíritu del Señor. La palabra espíritu es ruach, hálito, viento, pero por sobre todo yo quiero que les quede esto, es importante. Ruach también significa carácter. El espíritu trae las características del eterno a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, y es ahí que vemos que una persona es cambiada. Porque una persona por sí misma no puede cambiar, pero lo que sí tenemos que hacer nosotros es abrir nuestro corazón, ya que tenemos ese libre albedrío, permitir que el Señor entre para cambiar nuestras vidas. Dice, llega la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren en santidad, en un espíritu de amor, en un espíritu de fidelidad, en un espíritu de justicia. Vayamos de ahí a Primera de Reyes, capítulo 12, verso 28, porque ahora sí quiero llevarlos a la época de Jeroboam. Ya para el 721 Samaria va a ser destruida totalmente, ¿verdad? Más adelante va a quedar un puñado, que es lo que el Señor encuentra en su época, ¿no? Un pequeño puñado que hasta el día de hoy hay en la tierra de Israel, y que necesitan, como cualquier ser humano, judío, samaritano, negro, blanco, japonés, argentino, brasilero, todos necesitamos del Cordero que quita el pecado, que es Yeshua. No hay otro camino, no hay otro Señor y Salvador. Primera Reyes 12:28. Lastimosamente, por el pecado de Salomón y también por la arrogancia que había en Jeroboam, también por el pecado de Roboam, el hijo de Salomón, el reino se dividió en el reino del norte, el reino del sur, y al dividirse el reino del norte, en primer lugar y principalmente, se fue diluyendo. Y esto es importante para nosotros, hermanos. Deben el tiempo suficiente hoy vamos a estar un poquito más completando esto. Hoy también el evangelio está diluido por conveniencia carnal de muchos pastores que no son verdaderos pastores. Por conveniencia de muchas organizaciones lucrativas. Les conviene diluir. Gente diciéndote, no, esto no prediques, esto no prediques, esto no prediques. Bueno, no sé, hay que romper la Biblia entonces. Yo no voy a aceptar nunca eso, obviamente. Si me invitan, me tiene que dar la libertad para predicar la verdadera palabra del Señor. Eso es obvio. Ni se tendría que decir, pero hay que decirlo hoy en día, porque parece que lo obvio no es tan obvio para muchas personas. Primera Reyes 12:28, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Para colmo no hizo uno, 2 becerros. Uno en Samaria, ahora va a ver, y el otro en Dan. Uno en Betel, que significa casa de Dios, pero la profanaron con el becerro, y otro en Dan. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque la gente bajaba a Jerusalén, y entonces Jeroboam echó mano a su astucia carnal diabólica y dijo, no, para que la gente no vaya a Jerusalén y los ingresos queden acá, ¿verdad? Entonces vamos a hacer 2 becerros de oro, pero contaminó a las 10 tribus del norte con algo que
Era obvio, vuelvo a repetir, que el pueblo de Israel no tenía que seguir el camino de la idolatría. Primera Reyes 12:28, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante han subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel. Qué profano, qué terrible, ¿no? Los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y otro en la ciudad de Dan, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno u otro hasta Dan. Entonces, hermanos, cayeron en un pecado terrible. Cuando uno lee la historia donde Asiria, con permiso del Señor, arrecia o arrasa todo el norte de Israel, con razón, porque el pueblo de Israel, si leemos las Escrituras, no se humillaron, no se arrepintieron, no se reconocieron delante del Señor. Les gustó esa vida de idolatría que en aquellos tiempos, como hoy en día también, en cierta manera, la idolatría siempre ofrecía también la prostitución espiritual, algo totalmente contrario a la ley de Dios. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 1 al 3. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 1 al 3. Sigue diciendo que un profeta aparece en escena y amonesta al rey Jeroboam. Dice: aquí un varón de Yahweh trajo palabra del Señor, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Yahweh y dijo: altar, altar, así ha dicho Yahweh, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Yahweh ha hablado, he aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Y así fue. Ya lo vamos a seguir leyendo ahora el verso 4 y 5. Mi hermano, el Señor da señales. Seguramente el Señor te ha dado señales. Quiero bajar esto a tu vida cotidiana, o a la vida del país en el cual nos encontramos, o a la vida de la ciudad en la cual nos encontramos, o a la vida de tu familia en la cual te encuentras, donde no todos están en perfecta comunión con el Señor. Tuvo una señal contundente, era una señal para arrepentirse. Sin embargo, Jeroboam no lo hizo. Cuán bueno, mi querido hermano, es el Eterno, que te da una señal y te dice: por este camino no sigas con esto, cuidado, ¿no? Como que te dice un tirón de oreja. A ver, por poner un ejemplo, ¿verdad? Como hoy, que yo veo demasiado, ¿verdad? Estás manejando, porque ahora se maneja no chateando, ¿no? Algo totalmente incorrecto, y bueno. Y alguien te pegó un bocinazo y te salvaste de matar a alguien o de chocar de frente, pero no seguís haciendo caso a eso, sino que, bueno, a mí me gusta manejar chateando, algo que va contra la ley, algo que es obvio que no es bueno, pero la gente lo hace. Hermano, se rompió el altar porque lo que estaba haciendo Jeroboam no era del agrado del Señor. Ese altar no era para el Señor, ese altar era para el becerro. Se estaba quemando un incienso para un dios extraño, se estaban prostituyendo. Vino el profeta, siempre viene el profeta, siempre viene la voz del Señor, siempre viene la amonestación del Señor, pero la gente hoy por hoy hace oídos sordos a la voz del Señor, se creen muy sabios, se creen dioses, han adulterado la palabra del Señor. El diablo les ministra, ¿verdad? Su carne les ministra y les hace creer: mirá, no me va a pasar algo tan bravo. Hermano, los juicios del Señor ya están cayendo. Pedro dice que el juicio del Señor inclusive va a caer en primer lugar en la casa de Dios, como lo estamos viendo. Versos 4 y 5, un poquito más, hermano. Primera Reyes, capítulo 13, versículos 4 y 5. El Eterno juzga la falsa adoración. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prenderle. Fíjese que el rey, en vez de humillarse, decir: gracias, Padre, me trajiste al profeta, trajiste la palabra justa hoy, la voz del Espíritu Santo, no, préndanlos. Como hacían los fariseos también con los apóstoles, o como prendieron al mismo Señor Yeshua, mas la mano que había extendido contra él se le secó.
Y cuánto pudiéramos profundizar en esto. Ahí tenemos Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, que el Señor quiere volver a resucitar. ¿De qué habla la sequedad? La sequedad espiritual. El agua representa la palabra del Señor. Los ríos de agua viva también representan la unción del Espíritu Santo. Cuando tú rechazas esos ríos de agua viva, esa agua que es la palabra que viene a través del verdadero profeta del Señor, que te amonesta todavía con misericordia, se te seca la mano. Las iglesias, las congregaciones están secas. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Están jugando a la religión. Si tú no puedes soportar una hora y media de ministración de la palabra, te digo, estás jugando a la religión. El verdadero creyente que nace del agua del Espíritu quiere más del agua, quiere beber agua. ¿Qué pecado del pueblo, hermano? Porque Apocalipsis termina diciendo, el que tenga sed beba del agua gratuitamente. Esto es gratuito y la gente se queja. Cuánta palabra, cuanto más palabra, hermano, mejor va a estar nuestra condición espiritual para el día del Señor. Primera de Reyes 13, 4 y 5. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por medio de la palabra del Señor. Estos días están llegando, querido hermano. El Señor no va a tolerar la religiosidad, la carnalidad, la tibieza espiritual, la apostasía. No la toleró con el pueblo de Israel en su momento, no la va a tolerar hoy en día. Que Él sea grande en misericordia y haya esperado lo suficiente hasta el día de hoy. No quiere decir en lo más mínimo que no va a acontecer. Y nosotros, los verdaderos siervos del Señor, estamos recibiendo de parte de Él que tenemos que hablar estas cosas. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 10. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 10. Gloria al Señor, un texto más. Vamos a terminar con esto la semana que viene. Todavía está quedando bastante de Betel. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 10. El profeta Ahías profetiza que Dios va a borrar la posteridad de Jeroboam. Jeroboam, que empezó siendo un sirviente humilde, ¿Cuánto nos habla la palabra de esto a ustedes y a mí, hermano? ¿Cuál es el gran portal que abre las demás puertas del pecado? La soberbia, la arrogancia. Primero la soberbia y luego el quebrantamiento, dice el libro de Proverbios. ¿Por qué cayó Lucifer? Por soberbio. ¿Por qué cayó la tercera parte de ángeles? Por soberbia. ¿Por qué cayó Eva y Adán? Por soberbios. Así también David, Salomón, algunos pudieron regresar, bendito sea el nombre del Señor. Primera Reyes 14:10, hemos leído algo que creo que es suficiente para entender que Jeroboam era un hombre como Saúl, terco, obstinado, porque fíjese que Saúl también rechazó al profeta Samuel. Acá Jeroboam está también rechazando a este profeta que el Señor le envía. David tuvo otro corazón por lo menos, por eso el Señor lo perdonó, porque fue Natán y él se humilló en la presencia del Señor. Primera Reyes 14:10, por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam. Son palabras del Señor por medio del profeta. Por más que usted diga, no toco madera, hace la cruz, el símbolo que quiera, hermano, cuando el Señor dice que se terminó el tiempo, se terminó el tiempo. Y eso es lo que los creyentólogos de hoy no lo quieren entender. Siguen estirando la cuerda, voy a pecar un poquito más, voy a seguir con mi locura, voy a seguir con mi obstinación, hasta que la cuerda, como dice el refrán, tac, se rompe. Destruiré de Jeroboam todo varón. No le iba a quedar descendencia, por eso le hablaba de la influencia, hermano. Y hoy en la gracia del Mesías Yeshua, si usted trajo alguna influencia de alguna congregación, nos pudo haber pasado a todo, hay que romperla, hay que cortarla. Si trae influencia de su padre, de su madre, de su abuelo, de su tatarabuelo, córtela. Esto no significa odiar a tu familia, pero es sacarnos de encima algo mal aprendido, algo que recibimos
que no es del agrado del Señor. Como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro. Esto no es faltarle el respeto a una congregación o a algún siervo, no. Vamos a dar honra a los que merecen honra y los que no merecen honra que se arrepientan. Dice acá entonces, 1 Reyes 14:10, destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, barreré la posteridad de la casa de Jeroboam. La casa acá significa la descendencia, la dinastía, como se barre el estiércol. Son palabras de Yahweh, que las vamos a borrar, porque a algunos no le agrada escucharla en sus oídos. Estiércol es caca, es bosta de animal, hasta que sea acabada. ¿Por qué habla así el Eterno? Se lo voy a explicar, por supuesto que sí. Porque, hermano, cuando el Señor te llama una vez, y te llama otra vez, y te llama otra vez, y te llama otra vez, y tú endureces tu corazón, Jeroboam tendría que haber reconocido que él estaba ahí por la gracia del Señor. Porque en su momento el Señor, si usted lee bien las Escrituras, el Señor le permite a Jeroboam, por el pecado de Salomón y de Roboam, le permite ser el rey del norte, pero que le haya permitido ser el rey después de esa división, no era para llevar al pueblo a la idolatría. Él tenía que seguir cumpliendo con las ordenanzas del Señor. Cuando el Eterno dice, como dice acá, lo barreré como el estiércol, como la bosta de animales, es porque el Señor ya está cansado, le colmaste la paciencia al Señor. Hermano, toda palabra es útil. Ya basta de la gente que viene y dice, no se puede hablar. Esto está en la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 10. Si ustedes quieren arrancar las páginas de la Biblia, allá ustedes. Pero toda la palabra tiene que ser compartida, aunque se comparta con autoridad, con fuerza, aunque los versículos sean punzantes, los necesitamos. Esto es el amor del Señor para nuestras vidas, para que a nosotros no nos acontezca de vuelta. Para que a nosotros no nos acontezca de vuelta, como enseña Pablo en Romanos 11, que si el Señor no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Le está hablando a la congregación de Roma, a los gentiles. Entonces, mi hermano, le explico por qué el Señor tuvo que hablar con esta fuerza. No porque a Él le place hablar así. Es que se encuentra últimamente el Señor con un pueblo tan terco, de dura cerviz, tan obstinado como Jeroboam, que usurpan el trono del Señor, porque para colmo, no somos los dueños del pueblo, somos sirvientes del Señor. Espero que lo podamos entender alguna vez. No somos los dueños de la iglesia, no nos podemos enseñorear de las almas. Y para colmo tenemos una responsabilidad única y una responsabilidad muy grande, que es enseñar la verdad al pueblo para que conozcan la verdad y la verdad los haga libres. Entonces acá el Señor lo va a barrer a Saúl y a Jeroboam. ¿Por qué? Porque rechazaron. Y sobre ese tema estamos haciendo un material que llegado el momento estaremos hablando con ustedes. Vamos a orar al Señor. Nos vemos la semana entrante o en cualquier momento que el Señor esté abriendo una oportunidad para estar con ustedes. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra no se discute, tu palabra no se cuestiona, tu palabra es la máxima autoridad, Señor, que tú nos diste a tu pueblo, Señor, para humillarnos, para aprender, para poder corregir nuestros malos hábitos, Señor. Líbranos de seguir las pisadas de Jeroboam. Líbranos de seguir el camino de Saúl, líbranos de seguir el camino de Balaam, líbranos de seguir el camino de Coré, líbranos de seguir el camino de Jezabel, líbranos de seguir el camino de Acab, líbranos de seguir el camino, Señor, de Coré, Señor, líbranos en el nombre de Yeshua, Padre, y Señor, ten misericordia de nosotros, como hemos leído en el libro de Joel. Señor, pedimos piedad entre la puerta y el altar, tú puedas expiar todos los pecados que hemos cometido, pero así también rogarte que a partir, Señor, de esta hora, de esta noche, Señor, tú también quites de nuestras vidas el control del pecado, Señor, para que cada uno de nosotros podamos honrarte, podamos servirte, podamos, Señor, estar en el altar
con gozo, Señor, con alegría, invocando tu nombre en santidad como corresponde, de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Yeshua, Padre, en el nombre de Yeshua, límpianos en este último tiempo, Señor, a través de tu sangre, a través de tu agua, y regenéranos a través del poder de tu Santo Espíritu, Señor, para que te podamos ver siempre por toda la eternidad. Y decimos entonces amén a la palabra del Señor, queridos hermanos y hermanas, amigos. El Señor les bendiga, tengan muy buena noche. Nos estamos viendo, si el Señor lo permite, oportunamente en cualquier momento. Shalom, shalom, la paz del Señor para todos ustedes.